yo creo que usted debería conocerlo, ¿bien? Entonces, cualquier cosita respecto a este tema, encantadísimo su pregunta o las preguntas que usted crea conveniente hacer. Bien, jóvenes. Bueno, la segunda semana es la semana de la amistad, entonces es importante pues seguir cuidándonos. Bien, ya a pesar de gente que se emociona seguramente porque ayer se enteró que llegó las vacunas y entonces quiere hacer desarrollos en su vida. No seamos consecuentes, no seamos un peruanito más, ¿no? Un peruanito que se cree temerario, ¿no? Que se cree que no se va a poder infectar, ¿no? Eso está mal, ¿no? Sigan cuidándose, a nosotros al fin y al cabo nos vacunarán todavía en septiembre, con suerte, y eso pues a fin de año. Entonces evite hacer eso, no sea temerario. Bien, amigos, te comentaba que el tema que vamos a desarrollar no está estipulado en nuestro sílabus de verano, pero yo creo que es importante conocerlo por la trascendencia que tiene en las diferentes universidades, porque utilizan como parte de su examen de admisión. De ahí la importancia que tiene ese tema. Y otro, porque tiene completamente relación con la comprensión de lectura. Entonces, ese tipo de ejercicios se trabaja con la parte interna del texto, con la estructura interna del texto. Entonces, debo recordar cuál es la estructura interna de un texto o cuál es la estructura semántica de un texto. El texto escrito o todo texto escrito, amigos, tiene propiedades fundamentales. En ese caso, el tema que voy a hablar en esta primera parte tiene bastante relación con la coherencia. La coherencia es una propiedad fundamental del texto. La coherencia se vincula con la parte semántica del texto. La coherencia tiene relación con las unidades informativas que presenta el texto. ¿Bien? Todas las unidades informativas, vale decir, todas las oraciones que presenta un texto, un párrafo, hablan del mismo tema, están referidos al mismo tema. No debe haber ninguna oración, ninguna unidad informativa que se aparte del tema, porque si se aparte del tema, el texto se hace incoherente. El texto pierde el sentido, total o parcial, pero pierde el sentido. Aparte de eso, aparte de él, las oraciones en la coherencia están ordenadas de manera lógico-secuencial, del más general al particular o del particular al general, bien, dependiendo qué tipo de texto es. La mayor cantidad de textos que usted va a desarrollar o va a leer son textos deductivos, o sea, van de lo general a lo particular. Esa estructura de textos leemos nosotros con frecuencia. Obviamente hay textos también que tienen una estructura inductiva, ¿no? Que va de lo particular a lo general, pero principalmente nosotros pues estamos leyendo los textos de estructura deductiva. Entonces, jóvenes, a ese tipo de ejercicios, ¿bien? A ese tipo de ejercicios se le ha alterado la coherencia, ¿bien? Se le ha alterado pues el orden de pronto, o de pronto innecesariamente está repitiendo datos que ya había expresado ya una o más oraciones. Y esa debemos encontrarla nosotros. De tal manera que lo ubiquemos, lo apartemos de ahí y el texto retome nuevamente su coherencia. Entonces, para eso, amigos, yo les voy a recomendar, no deben repetir palabras, tienen que leer ideas. Bien, cuando uno lee ideas se da cuenta pues del sujeto y del predicado. El sujeto es el tema y el predicado es lo que se dice el tema. Entonces, cada unidad informativa que usted va a leer, obviamente está referido al mismo tema. Cada unidad informativa que usted lee es una oración bimembre, por lo tanto, tiene sujeto y predicado. Pero el sujeto, que es el tema, no necesariamente va a estar expreso. Puede estar tácito, puede estar contenido en una palabra. Entonces, de ahí que no debe repetir palabras. Si yo digo, por ejemplo, el invierno es frío, el frío es importante para la conservación de los alimentos. En esa época, las personas suelen enfermarse de gripe. Evidentemente, la segunda oración que dije que hablé del frío, porque dije, ¿no? El invierno es frío, punto. El frío es importante para la conservación de algunos alimentos. Y luego digo,
En esa época las personas se enferman con la gripe. Evidentemente, pues la idea 2 está rompiendo la coherencia. No habla de la misma estación al que yo estoy refiriéndome, o sea, del invierno. Entonces, esa oración que se está apartando totalmente del tema, había roto la coherencia del texto. Se había apartado de la estructura semántica del texto. Entonces, es importante pues apartarlo, separarlo, para que no altere esa coherencia. Entonces, el texto presenta propiedades, muchas propiedades, pero vamos a hablar hoy día de dos propiedades. De la coherencia, que tiene que ver netamente con el ejercicio hoy día, y de la cohesión. Y la cohesión, amigos, mientras que la coherencia se refiere a las oraciones que deben hablar del mismo tema y debe haber un orden lógico, en cambio la cohesión se refiere básicamente a la parte sintáctica, ¿sí? A los tipos de enlace que el autor utiliza para juntar esas oraciones. Mira, a los tipos de enlace que el autor va a usar para unir esas oraciones que presentan la coherencia. Entonces, la cohesión tiene que ver básicamente con los conectores léxicos, conectores deícticos y con los conectores lógicos. Entonces, esas dos propiedades son fundamentales en un texto, la coherencia y la cohesión. Este tema se vincula con la coherencia. A ese tipo de ejercicios le han alterado la coherencia. A ese tipo de ejercicios o a ese tipo de textos le han alterado pues su estructura semántica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo, no está dentro del sílabus, pero yo creo que es muy, muy importante. Entonces, es vital desarrollarlo. Entonces, cualquier cosa que usted no entienda, yo le doy otra óptica. Entonces, me gustaría, pues, que usted, si no entiende algo, mi profesor, no entendí, ¿no? Porque voy a usar netamente las diapositivas. Si tiene que hacer captura, hazlo, ¿sí? Porque yo hago esta diapositiva y los hago con tanto cariño para mis alumnos. Entonces, ¿le vas a dar captura acá, profe, lo va a dejar? Posiblemente no. Le estoy diciendo sincero, posiblemente no. ¿Bien? Entonces, por favor, si vas a hacer alguna captura, hazlo. Me dice, profesor, ¿lo puede dejar un ratito? Bacán, chévere. ¿Bien? Entonces, amigos, empecemos con la primera parte. La coherencia y la cohesión. Te hablaba de esas dos propiedades fundamentales de todo texto escrito. La coherencia se refiere a la parte semántica y la cohesión a la parte gramatical. Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que conformando una cadena generan un texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras que comunican un significado completo. La coherencia es la unidad semántica del texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. Así es. Entonces, las unidades informativas que presenta un texto, todas giran en torno a un tema. Todas están referidas al tema. Todas contienen el tema. No necesariamente literal. Puede estar tácito o como puede estar sobreentendido o contenido en una palabra. Bien, amigos. Entonces, cualquier cosita respecto a esa primera parte, encantado. La coherencia de un texto se funda sobre la base de que los elementos presentes en él permanecen a lo largo de todo el mensaje. Ahora bien, algunas tendencias literarias donde se utiliza la escritura automática o la corriente de la conciencia, el texto puede presentar un aspecto de incoherencia, pero eso no es así, porque esos textos están constituidos de manera tal que es posible asignarles un tema y una unidad, aunque esa sea de una naturaleza distinta a la que estamos habituados. Entonces, a ese tipo de ejercicios nos proporciona un pequeño texto, un texto de 5 unidades informativas, pero una de esas unidades es la impertinente, es la unidad informativa que está apartándose del tema. Disculpen.
El unidad informativa que repite información. Entonces, esa debo ubicarla y apartarla de ahí porque está alterando, repito, la coherencia del texto. Para que un texto sea coherente, debe mantener el mismo tema y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a ese tema. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman están relacionadas con el tema central, obvio. Hay dos tipos de coherencia hablando de manera general. Está la coherencia global, bien, y este tema, el que vamos a hablar recién, se vincula con la coherencia, principalmente con la coherencia global. Profeta, ¿por qué, Sensei? Porque la coherencia global netamente está vinculado con las ideas que presenta un texto. Vale decir, con la idea principal y las ideas secundarias. Obviamente está vinculado con el tema siempre. ¿Sí? Y la otra coherencia es la coherencia local. En ese caso, el texto, el ejercicio que estamos hablando, no se vincula mucho con esa coherencia local, porque en esa coherencia local es básicamente la secuencia, o en todo caso, las palabras que tienen una función de enlace parcial. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, es decir, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. La coherencia local se manifiesta a través de la presencia o ausencia de ciertos elementos, lo que permite relacionar las diferencias, oraciones que conforman el texto. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy día se vincula netamente con la coherencia global. ¿Y por qué? Porque a ese tipo de ejercicios le han quitado una oración y han incluido otra oración que no tiene nada que ver. O han quitado una oración de ese texto y han incluido una oración que repite información. Entonces, esa oración que han incluido debemos ubicarla y separarla para que el texto retome nuevamente su estructura semántica. Y la cohesión, que es otra propiedad fundamental del texto y el que te estaba expresando, se aboca netamente pues a la parte gramatical, a los tipos de enlace, ¿sí? A los tipos de enlace. Entonces, es importante saber pues las propiedades fundamentales del texto. Ahora tú le vas a encontrar sentido y bastante sentido lógico al ejercicio que vamos a desarrollar, porque muchos colegas hablan del ejercicio, pero no hablan del vínculo que tiene con la parte interna del texto. Entonces, eso es lo triste. Entonces, cuando tú le encuentras sentido lógico, dices, tiene sentido, ¿no? Ahora sí le encuentro lógica a ese tipo de ejercicios. Entonces, a ese tipo de ejercicios le alteran pues la coherencia. Y, profe, ¿qué tiene que ver la cohesión? Ahorita vas a ver. La cohesión y la trascendencia que tiene en el texto. Si es verdad, se encarga la parte gramatical, que incluye los nexos. Para que exista cohesión, los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, la cohesión se basa en funcionamiento de una serie de recursos para constituir relaciones entre los elementos de un texto. Esa parte es importante. La cohesión es una propiedad fundamental mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores morfosintácticos, léxicos semánticos e incluso fónicos. Esos recursos de cohesión son eso: la referencia, la sustitución, la elipsis, los conectores, la repetición por recurrencia, los signos de puntuación. Cuando hablamos de referencia,
es que van a haber palabras que hacen referencia pues al tema en sí. Y esas palabras que van a hacer referencia al tema, generalmente va a ser el pronombre o va a ser el adverbio. Ambos van a reemplazar o van a contener al tema. En cambio, la sustitución, ¿sí? Yo podría mencionar debidamente un tema y reemplazarlo por otro equivalente. De pronto apelo pues a un signo o a un elemento en particular. Bien. La sustitución léxica es una sustituir un término por otro. Dicha sustitución puede producirse mediante varios mecanismos, entre los cuales citaremos los siguientes. Ahora, ¿por qué esa parte es importante? Es que el tema no siempre va a repetir las mismas palabras. Obviamente hay textos que también repiten la misma palabra constantemente, pero en este caso, no siempre voy a decir, bueno, longevo, 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 en cada unidad informativa, ¿no? Diré, por ejemplo, longevo, diré anciano, diré senil, diré Matusalén, diré añoso, diré nonagenario, octogenario, septuagenario, dependiendo. Entonces, a eso se refiere con sustitución sinonímica. Pero el tema va a estar ahí, ¿no? Pero no estoy repitiendo constantemente longevo, 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 sino estoy usando sinónimos que reemplacen y enriquezcan al tema. La sustitución por hipónimos y perónimos, obvio, ¿no? Si estoy hablando de vamos a suponer de un perro, y entonces yo al inicio digo el perro Bobby, luego diré, ¿no? De pronto se me ocurre, diré, ¿no? El cánido, o tal vez diga el mamífero, o el cuadrúpedo, o el animal. Bien, a eso se refiere con sustitución por hipónimos e perónimos. Y recuerda que un hiperónimo es aquella palabra de significado general. ¿Bien? Y los hipónimos son aquellas palabras de significado preciso, exacto. La sustitución por metáfora o metonimia. En este caso, si estoy aludiendo a un ser en particular, entonces podría usar pues un lenguaje metafórico para seguir haciendo referencia a ese ser en particular. Y entonces, ¿no? Los dientes, esas perlas de tu boca, ¿bien? Que cuando nos besamos nunca me lastimaron los labios. Oiga, en ese caso estoy haciendo alusión, sino a los dientes, a la dentadura, perla de tu boca. Estoy hablando del mismo tema, solo que en ese caso estoy usando una figura literaria. Pero el tema está ahí. O podría apelar a eso, ¿no? A una sustitución por proformas léxicas, o sea, profeta. Podría usar una palabra baúl. Profe, ¿qué es una palabra baúl? Tiene casi similar características que una palabra polisémica, solo que en ese caso las palabras baúl, perdón, se utilizan indistintamente. Por ejemplo, la palabra cosa es una palabra baúl. Pásame esa cosa. ¿De qué cosa hablará el profesor? Guardó sus cosas. Dime una cosa. O sea, la palabra cosa la usamos indistintamente. Cuando tú una palabra lo utilizas para referirte a N elementos o a muchas circunstancias u objetos, se le llama palabra baúl. Por ejemplo, el verbo tienen. Entonces, esas son las palabras baúl, que muchas veces también van a estar inmersos dentro del texto. Y antes de hacer ella, entonces, yo voy a hablar pues sobre la metáfora. En este caso, la anáfora primero. Decía yo, nunca repitas palabras, tienes que leer ideas.
leer ideas. Entonces, si voy a leer ideas, debo separar el sujeto y el predicado. ¿Bien? El tema no va a aparecer necesariamente expreso en cada una de las unidades informativas. Puede estar contenido en una palabra, o simplemente el autor puede haberlo omitido completamente. Entonces, para no perder el tema, amigos, amigas, voy a usar la anáfora. ¿En qué consiste la anáfora? En la anáfora, amigos, aparece el sujeto expreso, y luego aparece una palabra que va a reemplazar ese tema, que podría ser un pronombre o quizás un adverbio. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de Miriam, Miriam es una jovencita muy aplicada. Entonces, Miriam es una jovencita muy aplicada. ¿Quién o qué es una jovencita muy aplicada? Miriam. ¿No es cierto? Tema expreso. Segunda oración. Ella tiene la intención de ingresar a la universidad. Oiga, ella es un pronombre que está reemplazando a Miriam. Ella se convierte en la anáfora de Miriam. Ella, evidentemente, es un referente textual. Ella está representando el tema, contiene el tema era Miriam. Eso es anáfora. Y profeta, y la catáfora simplemente sería al revés, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, la catáfora, ella nos cautiva con su belleza. María es como el pan en Semana Santa. Mira, primero estaba usando el pronombre que estaba haciendo referencia a un sujeto al que yo recién me iba a referir. Eso es, en este caso, la catáfora. Y la elipsis, amigos, es cuando voy a omitir completamente alguna palabra que reemplace el tema, porque se sobreentiende que se está hablando del mismo sujeto. Entonces, está además, pues, agregarle, ¿bien?, esa palabra, agregarle una palabra. O sea, yo digo, la mesa es sólida, la mesa es sólida. ¿Bien? Gracias, mira, gracias a su amplitud permite almacenar o guardar muchas cosas. Ahí, por ejemplo, ya no incluye ninguna palabra, ¿no? Se sobreentiende que estoy hablando de la funcionalidad de la mesa. Por lo tanto, está además, pues, agregarle una palabra. Entonces, eso es elipsis. Pero el tema siempre está ahí. No necesariamente expreso, pero siempre va a estar ahí. Entonces, ese tipo de ejercicios, amigos y amigas, le han quitado, pues, de manera intencional, o le han incluido de manera intencional una oración que está rompiendo la coherencia del texto, ¿no? Y debemos tener suficiente capacidad para encontrar esa oración y apartarlo. Bien, en eso consiste la oración eliminada, ¿no? Es un ejercicio que mide la capacidad de ubicar aquella oración que no se vincula con el tema y apartarlo de ella, ¿no? Y apartarlo de ella. En eso consiste el ejercicio. Entonces, solo para que recuerdes, no vale repetir palabras. Si tú repites palabras, acá te equivocas y de manera clamorosa. O sea, no repitas palabras. Entonces, si tú postulas a la Agraria, a la UNI, Callao, Villarreal, la Cantuta, o la UNTELS, o la Ignacio de Loyola, o la Católica, la Ricardo Palma, entonces este tema viene. Entonces, para encontrar el sentido lógico, había que hacer primero la estructura interna. ¿Con quién se vincula este tema? Y ya te expresaba, mira, con quién se vincula el tema. Entonces, amigos, el tema de hoy día, uno de los temas de hoy día es las oraciones eliminadas. Cualquier cosita respecto a ese tema, encantado tu pregunta o las preguntas. Es un tipo de pregunta que mide la habilidad intelectual para identificar la idea cuyo contenido o mensaje resulta incoherente, incompatible o impertinente respecto de otras. Su mensaje se convierte en innecesario por estar incluido en una idea general.
Si yo analizo, mira, eso sería la estructura interna de este tipo de ejemplos. Es un texto, es un solo párrafo, pero tiene 5 unidades informativas. Pero una de esas unidades informativas, por ejemplo, es la impertinente, no es la que no se está relacionando o la que repite información. Ahora, si tú lees acá, alguien diría, profeta, la respuesta yo marcaría 5. O alguien diría, profe, yo marcaría la 4. Y alguien diría tal vez otra respuesta, lo cual posiblemente sea correcta. Posiblemente. Pero como ya te expliqué qué implica coherencia, entonces no tienes por qué fallar ya. Yo dije, y yo te hablaba y me muestro una vez más, y yo te hablaba, ¿no es cierto? Que la coherencia, mío, mía, implica varias cosas, pero yo rescataba, mira, 3 aspectos. Uno, en que hay 4 unidades. Mira, en este caso, un texto tendría, todas las unidades hablan del mismo tema. Debería ser así. ¿Sí? Todas las unidades están ordenadas de manera lógico-secuencial. ¿Sí? Y todas las palabras, evidentemente, todas las palabras que hay, que vamos a encontrar en un texto, están dentro de un determinado contexto. No hay ninguna que se aparte. Cuando estamos en un contexto literario, no voy a usar pues términos matemáticos, no tiene sentido, ¿no? Porque voy a romper la coherencia de ese texto. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo me emociono, digo, ¿no? Es un mamífero carnicero de América. ¿Quién? No sé. No tengo tema. Solo sé que es un mamífero carnicero de América. No tengo tema. El puma permanece escondido durante el día, sale a cazar durante la noche. En ese caso, ¿quién o qué permanece escondido durante el día y sale a cazar en la noche? El puma. En cambio, acá sí me mencionan el puma. Aquí el tema es el puma. Si yo repito palabra del profeta, pero el mamífero debe ser el puma, tal vez, tal vez. Nunca se empieza un texto con un sujeto tácito, sobreentendido, siempre se empieza con un sujeto expreso. Entonces, yo podría vincular la 1 con la 2 posiblemente, pero esta 1 ya está rompiendo la coherencia, no es coherente. En todo caso, esta 1 debe estar más abajo, no ahí. Ataca sorpresivamente saltando con fiereza. Esta idea 3 está explicando el procedimiento, ¿no es cierto?, de caza del puma en la noche. Hay coherencia entre la 2 y la 3. ¿Es un animal sanguinario? Claro que sí. Ahora, ¿quién es ese animal sanguinario? El puma. Se sobreentiende. Ahí está, mira, el hipónimo y el hiperónimo. Ataca sobre, aquí por ejemplo hay elipsis, se sobreentiende que habla del puma. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. Oiga, se alimenta, ¿quién? El puma. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué asumo eso? Porque está luego de ese sujeto. Y alguien dice, mira, alguien piensa así, ¿es un animal sanguinario? Ah, entonces el profesor dice, se complace en beber sangre de sus víctimas, por eso es sanguinario. No necesariamente. Los asesinos sanguinarios no es que coman sangre o beban sangre, ¿sí o no? Simplemente pues les gusta pues maltratar a la víctima y más bien de pronto pues que se empapen sangre, pero no es que beban sangre, son cosas totalmente distintas. Entonces, no hay redundancia acá. La respuesta correcta pues aquí era la 1. La 1 rompe la coherencia porque esa oración no debe estar ahí, debe estar más abajo. Esa oración se vincula con el puma posiblemente, pero no es así, ¿no? Así yo no debo suponer. Entonces esa oración 1 debe estar más abajo y puma debe estar arriba. Ahora sí tiene sentido lógico cuando yo digo, ¿no? Ataca. ¿Quién ataca el puma? Es un animal. ¿Quién es un animal sanguinario? El puma. Se alimenta de animales vivos. ¿Quién se alimenta de animales vivos? El puma. Ahora sí tiene sentido lógico, pero arriba no puede hacer eso. La respuesta aquí era el ejemplo 1.
Entonces, nunca repitas palabras, si no, no tiene sentido que te he dicho coherencia y cohesión. Sincerémonos a ver. Sino muy pocos te han hablado de la coherencia y cohesión. El profeta sí les, porque el profeta es académico. Por dos motivos vamos a eliminar una oración. Pero el favorito, el que viene en todas las universidades estatal y particular, es la disociación. O sea, es el criterio más sencillo. Aquí, en la disociación, se va a eliminar la oración, obvio, que no habla el mismo tema o que no se vincula con el tema central. Repito, la disociación, en la disociación se elimina aquella oración que no presenta el mismo tema o aquella oración que no se vincula con el tema central. Profeta, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. La semana pasada dije que a partir de esta semana iba a ser netamente oracional y luego textual, ¿no es cierto? Entonces, por favor, grábate a partir de ahora. El tema es una palabra, una frase que no afirma, no niega nada, solo propone. Mira, palabra, frase, oración general, que no afirma, no niega nada, solo propone. El verano es caluroso. ¿Quién es caluroso? El verano. Acá en el tema es el verano, una palabra. María Antonieta de las Nieves es una gran actriz. ¿Quién es una gran actriz? María Antonieta de las Nieves. ¿Sí? Entonces, los alumnos del verano 2 son lo máximo. ¿Quiénes son lo máximo? Los alumnos del verano 2. Ese es el tema. No afirma, no niega, solo propone una palabra, una frase, una oración general que no debe afirmar ni negar nada. Bien, amigos. Entonces, en la disociación vamos a apartar aquella palabra o aquella oración, perdón, que no se vincula con el tema, que se está apartando el tema, está rompiendo así clamorosamente la estructura del texto. Entonces tenemos que separarla. ¿Por qué? Porque altera el desarrollo del texto. Observa acá. Los turistas visitan con frecuencia los centros de diversión. ¿Quién o qué visitan con frecuencia los centros de diversión? Los turistas. La paz que desde hace días anhelaban los vecinos por fin llegó. Ahora mira para ti. Recuerda que ese tema ni siquiera estaba en... Si la primera oración te habla de A, la segunda oración te habla de B, no hay un tema sea. Necesariamente te hablará de A o de B. Necesariamente, de A o de B. Si te habla de A, ya pues bacán, ya sabes si el tema es A, entonces B se va. Si te habla de B, ya sabes que el tema pues es B, entonces A se tiene que ir. Entonces, profe, para encontrar el tema tiene que leer atentamente 3 oraciones. En cambio, para hallar el título tienes que leer las 5 oraciones. La paz que desde hace días anhelaban los vecinos por fin llegó. La discoteca que diariamente les causaba malestar fue clausurada. Entonces, si tú ves aquí, hablan de los vecinos, ¿no? Y la molestia que ellos sentían a causa, parece ser, de la estridencia que había en la discoteca. Fue cerrada por no contar con licencia de funcionamiento. Además, deberá pagar una multa de 800.000 nuevos soles. Entonces, aquí en este texto, no te hablan del turista, sino te hablan de la discoteca y los vecinos. ¿No es cierto? Y el tema central sería no la clausura de la discoteca a causa de el reclamo de los vecinos. Ese sería el tema central. Como usted observará, aquí pues la respuesta que se aparta completamente del tema es la idea 1. Entonces, esa vamos a tener que eliminarla. Vamos, ¿qué dices? Ahí está nuestro querido Coyote. ¿Está bien o no? ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué dices? ¿Todo chévere? Prosigamos. Ahora, ¿qué observas acá? Segundo criterio. Segundo criterio. Y eso existe. Me tomó el trabajo de buscar todo eso y mira lo que hemos encontrado.
Y existe, no es que uno lo esté inventando, ¿no? Siendo que hay ahí, aparte obviamente que hay horrores, ¿qué cosa hay ahí? Dime que parece chiste, ¿no? Pero existe eso. ¿Y qué hay en común entre todos esos afiches? ¿Qué hay? Aviso, se solicita trabajador, trabajadora para trabajar. ¿Para qué más necesita trabajar? Fotocopias idénticas. Fotocopias idénticas. Seguramente ahí. Así es, muy bien, Gris. Redundante. Así es, Aurea. Está redundando. Muy bien, Seira. Hay redundancia. Muy bien, Gabriela. Hay redundancia. Fotocopias idénticas. Seguramente hay fotocopias que no son idénticas. Librería de libros, demonio. Librería de libros. Ese sí cambió, no sé. Tiran cadáver muerto, ya falleció de un difunto. Y es de un periódico. A ver, de algún país de Sudamérica, bien, que usan ese tipo de monedas, libros para lectura. Quizás algunos utilicen pues como leña de repente, ¿no? Como combustible los libros. O como alimento para las polillas, puede ser. Entonces tienen que precisar. Pues. Carpintería de madera. Carpintería de madera. Aunque yo acá por la Victoria, un día ahí por Nicolás Ayllón, antes de llegar a México, había, ¿no? Carpintería metálica. Hacía carpintería metálica. ¿Y qué habría ahí, no? En carpintería metálica. Ahí no hay redundancia, ¿sí? ¿Qué cosa hay ahí? Si dice carpintería mecánica, ¿hay coherencia ahí? ¿Qué dices tú? ¿Es correcto el título? Carpintería metálica. Ahora, pues, ¿qué dice Veranito? En carpintería metálica, ¿hay coherencia o no hay coherencia? ¿Sí o no? No hay coherencia. La carpintería es netamente madera, no tiene nada que ver con los metales. ¿No? En todo caso, hubiera puesto, ¿no? Trabajos o muebles hechos en metal, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Pero no vas a poner, pues, carpintería metálica, no hay coherencia, porque trabaja solamente con metales, ¿no? Que hacen trabajos similares seguramente a cómo se hace una carpintería, pero no tiene nada que ver, pues, no hay coherencia. Entonces, el segundo criterio es justamente eso, ¿no? La redundancia. O sea, mencionar una oración innecesariamente porque una o más ya lo han dicho, ¿no? Entonces está de más que repitan lo que ya se dijo o lo que ya dijeron otras. Decir, por ejemplo, tengo una hemorragia de sangre, ¿de qué más vas a tener, hermano? De seso vas a tener. Una hemorragia de seso. Tío. O sea, pues está de mano. Sangre está de mano. O mi abuela que tiene canas blancas, que tu abuela tiene canas negras o canas rubias. Entonces, hay oraciones innecesarias que de manera intencional uno a veces pone en ese tipo de ejemplos, claro que sí, pero muchas veces uno redunda, ¿no? Pero sin embargo, aparte de ser una expresión un poco terrorífica, digo terrorífico porque ¿cómo vas a decir? Pero sin embargo, ¿no? Si ya dijiste espero, no puedes decir sin embargo, ¿no? O dices una sola cosa, pero no puedes decir ambas en una sola frase. O decir, no, Carlos carece de valor, Carlos es un cobarde, obviamente puede redundancia. Cuando lleguen a esto, tengan mucho cuidado. ¿No? ¿Cuándo se llega recién a la redundancia? Si no se sale el título, tampoco se sale del tema, entonces solo ahí puedes decir que hay redundancia. Solo ahí. De frente no se busca la redundancia. Hay todo un proceso para llegar a la redundancia. Entonces, para llegar a la redundancia, la oración no se aparta del tema, las oraciones no se apartan del tema central o título, y entonces yo asumo que hay redundancia. Pero tengan cuidado. Ahora dime tú, escucha, dime tú. ¿Hay o no hay redundancia en estas dos oraciones que te voy a decir? Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer Inca. Primer Inca.
Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Dime tú, ¿hay redundancia entre estas dos oraciones, sí o no? ¿Y quién se eliminaría si es que hay? Vamos, te leo en el chat. Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer inca. Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Vamos, dime tú, ¿cuál sería? ¿Hay o no hay redundancia? ¿Se repite o no? ¿Quién se eliminaría ahí? muy amables ahorita. Gracias, les agradezco el tema. El tema sería Manco Cápac, ¿no es cierto? Eso sería el tema. Manco Cápac sería el tema. Ahora, ¿qué cosa se habla de Manco Cápac? Que fundó el Cusco. Eso sí es igual, fundó el Cusco. Pero en la primera dice primer Inca, primer Inca. O sea, el Inca número uno, el que apareció primerito, primer Inca. Y la segunda oración dice gran Inca, gran Inca. Y en este caso el concepto gran no es igual que primero, son distintos. Gran implica pues, el poder que lo ostentaban. Entonces no tiene nada que ver con primer Inca. Son informaciones completamente distintas. No hay redundancia, ninguna se elimina. Solo como si usted haciendo diagrama bien, solamente pues sería una intersección de datos. Porque aparte de fundó el Cusco, primer Inca, y aparte fundó el Cusco, gran Inca. Son cosas distintas, ¿sí? Por lo tanto, tengan cuidado cuando lleguen a la redundancia. Tienen que ver que esté completamente incluida una en la otra. Entonces, ese es el criterio más complicado, ¿no? Por cierto, muy poco se usan, pero por ahí lo utiliza, ¿no? La agraria, lo utiliza también la UNI, y por ahí lo utilizaría seguramente Católica, y tal vez Callao, pero después se resta más a la disociación. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando hagan la redundancia. Ejemplo entonces de redundancia. Ah, sí, la Molina, pueden agregar a la Molina, ¿no? Redundancia consiste en eliminar la oración que innecesariamente repite información. Mira, no se aparta el tema, tampoco se aparta el título. Solo en ese caso asumimos que hay redundancia. Egesipo Moriuco, Egesipo Moriuco fue gran cuentista y poeta francés. Publicó un periódico satírico denominado Diógenes. Oiga, elipsis, sino publicó quién? Egesipo. Sus poesías están en un volumen titulado Miosotis. Bien, sus poesías, oiga, se supone de Egesipo Moriuco. Fue un gran literato. Murió en el año 1838. ¿Bien? ¿Qué oración estaría de más allá? ¿Qué oración? Mira, nadie se aparta del tema, nadie se aparta del título. Entonces hay redundancia acá. A ver, te leo en el chat. Muy bien, claro que sí. Paredes, Gómez, Saori, Kevin, Medina, lo máximo. Sí, a mí. Muy bien, Sareli y Antonio. La respuesta sería la 4, puesto que la 4 ya sería, no, fue un gran cuentista y poeta francés. Esta 4 está de más, ¿no? Profe, ¿por qué no elimino la 1? Es que no puedes eliminar la 1, pues si tú eliminas la 1 te quedas sin tema. Nos quedamos sin tema. Ya no sabría de quién estaría hablando cada uno de estos. ¿Sí? Entonces la respuesta se tiene que ir él, pues, ¿no? ¿Bien? Se tiene que ir él. Porque el concepto gran literato no solamente es eso, ¿no? Es mucho más que eso todavía, seguramente. Quizás ha escrito otro tipo de obras también. Pero en ese caso se va él. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene el tema expreso, ¿no? Si no, posiblemente se fuese otro. La respuesta sería la 4 tal cual. Muy bien. Vamos, Coyote, dime cuál es la respuesta. Ahí está. Coyotito Tino dice que la respuesta es la 4, evidentemente puesto que está contenido en la 1. Muy bien.
La contradicción es una forma de disociación, obvio, ¿no? Si está contradiciendo a las otras ideas, de hecho que no se va a vincular, no se va a asociar, por lo tanto tenemos que eliminarla de ahí, porque no se está asociando. Entonces consiste en excluir la oración cuya información contradiga lo planteado en el texto anterior, claro que sí. En este caso, la oración que no se estaría vinculando, que se estaría evidentemente disociando. En estos días tengo un conflicto que quisiera resolver. Todos tenemos un conflicto. El no resolverlo me provoca ansiedad, agitación, me mantengo en mal estado. Todo problema lo sobrellevo con una voluntad intachable. Inafectable, perdón. Ese descontrol provoca reacciones fisiológicas, dolor de cabeza, erupciones, mareos. El gran problema es que para resolver dicho conflicto, que me aturde, debo renunciar a un derecho, amar. Aquí la oración que está contradiciendo a la demás. ¿Cuál es la oración que estaría ahí contradicción de la demás? El contexto es negativo. Porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Todo problema lo sobrellevo con una voluntad inafectable. Eso es falsa, como tú observarás, ¿sí o no? Está contradiciendo porque él más bien se presiona, se abruma. Vamos, Coyote, dime la respuesta. Tú mismo eres. Coyote, por favor. Ahí está. Entonces, como tú ves, señorita, esto es recontra sencillo en la medida que tú tengas base. Una vez que tengas base de link, te paseas acá, pues, señorita Gabriela, Zaira, muy bien. Llorela, lo máximo. Muy bien, Saori. Entonces, Asei, ¿tienes alguna súper pregunta, profeta, una explicación? No, dímelo, sí, con confianza, dime. ¿Todo bien así? ¿Vas entendiendo el tema? Algo que deba acotar, no sé, dime tú. ¿Sí? A ver, mira, el momento de la hidratación. 8:55 nos hidratamos. Bien, Aileen. Entonces, gracias, Yanira, gracias a ver. Vamos, entonces prosigamos. Teniendo en cuenta las razones de eliminación, identifique la alternativa correcta del ejercicio. ¿Ya? A ver, ¿qué dices tú acá? Las palabras sinónimas presentan significación similar. Los vocablos ángel y serafín guardan relación de sinonimia. Existen sinónimos con diferencia de grado. El diccionario nos permite conocer una diversidad de palabras y con sus acepciones. Los sinónimos absolutos son reemplazables en cualquier contexto. Yo creo que es evidente la respuesta. ¿Bien? Así es, muy bien, Saori. Lo máximo, Antonio. Grande, Antonio. Entonces, aquí el tema sería los sinónimos. Pero yo alguna vez ya te hablé sobre esa relación. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué? Mira. El tema es los sinónimos. ¿No es cierto? Ese es el tema. Pero mira, los sinónimos no son clase de palabras. Es una relación de dos palabras. O de más, de una más. O sea, los sinónimos no es una clase de palabras. Es una relación de dos o más palabras. Entonces, si no hubiesen dos palabras con significado igual, los sinónimos no aparecen nunca. Si tú comparas los sustantivos con los sinónimos, el sustantivo es una sola palabra. Árbol es un sustantivo. En cambio, el sinónimo no aparece nunca. Tiene que haber otra palabra o quizás otras palabras con significado igual o parecido.
Muy bien la respuesta. Así es, la respuesta es la idea 4. ¿No? Y el criterio que hemos usado acá obviamente sería pues la inatingencia o disociación. Yo suelo manejar mucho más la disociación, ¿ya? La disociación es aquella oración que no se vincula o que no se asocia con la demás. A ver, vamos, lúcete, cabrón. Cuando es de ese primer tipo, todos leen y lo leen correctamente, desarrollan correctamente. ¿Cuál sería la respuesta ahí, por ejemplo? ¿Quién se aparta del tema? ¿Y cuál sería el criterio? ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo desarrollo yo? Subrayo el sujeto, o en todo caso el sujeto escribo fuera de cada oración, ¿no? Para entender mejor. La faringitis es una inflamación de la faringe, causada generalmente por un virus, aunque puede tener un origen bacteriano. Tema. ¿Quién o qué es una inflamación de la faringe, causada generalmente por un virus, aunque puede tener origen bacteriano? La faringitis. Los síntomas más usuales son el dolor de cabeza. Bien, los síntomas de qué? De la faringitis. Elipsis, se sobreentiende que habla el mismo sujeto. La congestión y descarga de secreciones nasales. Otros síntomas más de la faringitis. La inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. ¿Sí? Los médicos recetan antibióticos para contrarrestar el mal de la faringitis. Entonces, ¿quién se aparta acá del tema central ahora? Del tema central. El tema central. Ya no el tema. El tema es la faringitis. El tema es la faringitis. El tema es la faringitis. Todas hablan de la faringitis. Todas hablan de la faringitis. Bien, ahora sí, pues otra cosa. El tema es la faringitis. Todas hablan de la faringitis, todas, ¿no? ¿Cuál es el tema central aquí? Los síntomas, ¿no es cierto?, de la faringitis o las consecuencias de la faringitis. Ese es. Ahora sí, pues. Entonces, aquí la respuesta correcta, ¿bien? Es la que usted me está diciendo. Bien, oiga, Cindy recién, Cindy escrita, después de 20.000 participaciones de todos, ya. Ya casi cuando nos estamos yendo, Cindy. Pero vale, Cindy, vale. Entonces, el tema aquí, amigos, es la faringitis. Bueno, ese es el tema, la faringitis. Ese es el tema. Ahora, ¿qué cosa me habla de la faringitis? Centralmente, los síntomas de la faringitis. Eso se habla. ¿Dónde no te hablan de eso? En las 5. Acá, mira, si te das cuenta, una cosa es cuando se aparta el tema y otra cosa es cuando se aparta el título. Lo máximo, Ángela. Bien, las mujeres de esta aula son lo máximo, de verdad. Todas, sin excepción. Bien, aquí hay una ginecocracia, chicas, lo máximo. La primera, la de hace rato, aquí, por ejemplo, se aparta el tema, ¿no? R contra sencioso. Ese es el que más de este tipo se usa con frecuencia en las universidades. Bien, el que más, ¿no? Si son 4, por lo menos 3 o 2 son de ese tipo, ¿no? Y los otros son cuando se aparta el título. Muy poco se hace la redundancia. Si son 4, tal vez uno sea redundante, ¿no? No van a ser 3 ni 4, ¿no? Uno posiblemente. Y la otra es, obviamente, eso, cuando se aparta del tema central, o sea, cuando no se vincula con el título. Entonces aquí la respuesta es lo que se me han dicho, ¿no? Yo aquí he marcado mal la respuesta, ¿ya? ¿Sí? Entonces la respuesta, pues, es mira, no es la 4, ¿no? La respuesta correcta es la 5. ¿Por qué? Porque el tema central, recuerda que aquí, ¿cuál es? Las, no es cierto, las que los síntomas de la faringitis. Ese es el tema central. Entonces acá la 5 está disociando, no está hablando de ello. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor de cabeza, congestión nasal, inflamación de los ganglios. Bien, la respuesta es la 5, no la 4, la 5.
Entonces, dos formas de disociación. O se aparta el tema o se aparta del título. ¿Bien? O tema central. En la redundancia hay tres tipos de redundancia. Mira. Está la redundancia simple, la redundancia compuesta y la redundancia sobreentendida o tácita. Por ejemplo, aquí. Vamos a eliminar aquí oración que repite innecesariamente información que ya había expresado el texto ya. En la redundancia simple hay una oración que está incluida obviamente en otra. En una oración. Tiene que eliminarse. Por ejemplo, aquí. El intérprete de conferencia juega un rol muy importante en asuntos internacionales. Tema, el intérprete de conferencia. Si quieres, ponle intérprete de conferencia. ¿Cómo hayas el tema? ¿Quién o qué juega un rol importante en asuntos internacionales? El intérprete de conferencia. La gente que ve las noticias, en la televisión, ve a un intérprete entre dos jefes de Estado. Ahí está el tema. Dos jefes de Estado. El intérprete procura que estas dos personas superen la barrera lingüística y se entiendan mejor. Ahí está también el tema, intérprete. También ayuda a absolver sus dudas y así quizás posibilita que lleguen a un acuerdo. El intérprete. Gracias al intérprete, las personas pueden franquear el obstáculo a la lengua. El tema aquí, por ejemplo, niños y niñas, sería el intérprete de conferencia o simplemente el intérprete. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosa se habla del intérprete? La función que éste cumple entre dos personas de distintas nacionalidades. ¿Bien? Tampoco se aparta de ese título. Entonces, aquí hay una oración que está repitiendo innecesariamente lo que una o más de una ya lo ha dicho ya. En ese caso, aquí hay una no va a poner. Como es simple, dice la 3, el intérprete procura que estas dos personas superen la barrera lingüística y se entiendan mejor. ¿No es cierto? Gracias al intérprete, las personas pueden franquear el obstáculo de la lengua. Todo lo que dice la 5, todo lo que dice la 5 ya está en la 3. Entonces, la respuesta sería la idea 5, porque repite lo que ya se expresó ya. ¿Sí? La respuesta es la letra A, la letra A. ¿Sí? Muy bien, niñas. Muy bien, varón. Ahora vamos con la redundancia compuesta. Es histórico el gesto con el puño cerrado, mostrando el dedo que hacían los romanos. Ese es el gesto. Cuando los gladiadores luchaban y había un vencido, el dedo podía ser orientado hacia arriba o hacia abajo. Siguen explicando el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo. Los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Siguen explicando la función, en todo caso, la característica que tenía el gesto que hacían los romanos mostrando el dedo hacia arriba o hacia abajo. Cuando optaban por la clemencia, el puño giraba mostrando el dedo hacia arriba. Por ello se asocia con el éxito. En cambio, la ejecución sin contemplaciones se representaba girando el dedo hacia abajo. Por ello se asocia con la derrota. Aquí hay una oración que está incluida hasta en dos oraciones ya. Por eso se llama compuesta. La oración 3 ya no está aportando absolutamente nada, puesto que lo que dice la 3 lo dice la 4 y también lo dice la 5. Por lo tanto, la oración que se va a eliminar por redundancia, así es Areli, muy bien Saori, muy bien Zaira. ¿Bien? La oración 3. La oración 3 se aparta por redundancia, ya que se ha incluido, muy bien Marlon, oiga Marlon, recién Marlon. Bien, lo máximo entonces, la respuesta era la 3. Bien, la respuesta era la 3. Bien, ahí está la respuesta.
Muy bien, Antonio. Excelente, Aileen. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo sobre redundancia tácita. A ver, dime tú, ¿cuál sería la respuesta? A ver ahí. ¿Cuál sería tu super respuesta? Si o no, ahí nadie se aparta el tema. Tampoco se aparta el título. Entonces hay redundancia. ¿Por qué tendría que ser Federico con su elegante sobre todo? ¿Por qué tendría que ser Nelly con su abrigador poncho y su gorro de lana? ¿Por qué tendría que ser Eduardo con su gruesa chompa y guante de lana? ¿Por qué tendría que ser Ariana con su costoso abrigo de alpaca? De alpaca. Obvio, ¿no? La redundancia implícita es que en aquel lugar hace frío. Es por eso que usan cada uno de esos personajes ese tipo de vestimenta. Entonces, la idea 5 ya está incluida ya en cada una de ellas. Muy bien, excelente a los jóvenes y las señoritas. La respuesta sería la idea 5. La idea 5. Ahora dime tú, ¿cuál sería la respuesta ahí? Excelente, muy buena respuesta, claro que sí, muy bien, muy bien, claro, redundancia. Acá hay un caso de redundancia, claro que sí. Y la idea 5, evidentemente, es la que está repitiendo información. Incluso hay una redundancia compuesta ahí. Posee cuantiosas líneas aéreas. ¿Bien? Sus líneas férreas en explotación suman 45.000 kilómetros. Entre sus estaciones telegráficas se encuentran aproximadamente 15.000. Los medios para trasladarse de comunicación y comunicarse son numerosos. Esta es más la idea 5. Y a ver, ¿cuál sería la oración que se elimina acá? Disociación, a ver. Contradicción, contradicción. Aquí hay una idea que contradice a todas. Muy bien, ahora sí, es otra cosa. Ya. Muy bien, jóvenes. Claro que sí, esa es la respuesta.
Ah, sí, muy bien, claro que sí, Antonio, lo máximo. Mientras que el hombre se supone que emocionalmente está bien, es imperturbable, no se altera, la 5 dice que el hombre se altera, ¿no? En silencio se alteraba, dice. Era uno de esos hombres que difícilmente se encuentra. Tanto su personalidad como su aspecto lo hacían excepcional. Una peculiaridad que más llamaba la atención era su imperturbable serenidad, o sea, era sumamente tranquilo, ¿no? Estoico. Nunca nadie lo vio alterarse o violentarse, aunque a veces en silencio se alteraba. Está contradiciendo evidentemente a las demás oraciones. La respuesta es la 5. Bien, hasta ahí mira esta sesión de hoy día. Si hubiera alguna super pregunta respecto al tema, encantado, jóvenes. Bien, vamos a procurarles darle una separata a la compañera Miriam para que usted refuerce este tema. Bien, ese era el tema, evidentemente, que yo quería compartir con ustedes, porque es importante y viene en diferentes universidades, le decía yo. Bien, ahora vamos a hacer el tema que está en su material didáctico, que es la paremiología. ¿Qué cosas son las paremias? Las paremias son dichos de origen popular que encierran una enseñanza moral, tienen un propósito moralizador, pero cuando hagas ese tipo de temas, tú no debes pensar de manera literal, ¿no? Porque si no vas a entender otra cosa completamente distinto al que hace referencia al refrán, o al que hace referencia, pues, la paremia. O sea, si yo digo, por ejemplo, un día, ¿no? ¿Sabes, Margaret? Acuéstate con niños y amanecerás mojado. Oye, profe, no, ¿qué dice? No diga esas cosas, profeta, ¿qué está hablando? ¿Cómo que me acueste con niños? No, yo no soy pedófilo. No, pues no. Acuéstate con niños y amanecerás mojado. ¿Sí? O quizás a, a Carlos le diga, no, Carlos, tírate a la cama y verás quién te ama. Profe, ¿qué está diciendo, profeta? No diga esas cosas, profe, no. Oiga, eso, por ejemplo, si tú lo tomas de manera literal, obviamente interpretas y entiendes lo que tú quieres entender. Entonces, cuando hacemos ese tipo de textos, la mayor cantidad de ese tipo de textos tienen un lenguaje connotado, un lenguaje figurado, donde tú tienes que deducir qué cosa quiso decir la persona. A ver, dime tú, cuando dije hace rato, ¿no? Carlos, tírate a la cama y verás quién te ama. Oiga, ¿qué querré decir con ese refrán? ¿Qué quise decir en verdad? Es que ese tipo de texto se ayuda a deducir, ¿no? A ver, ¿cuál es el punto? ¿No? O sea, ¿por qué expresó eso? ¿En verdad tiene una connotación sexual? Bueno, así va a pensar el enfermo, la enferma, ¿no? O tiene una connotación, evidentemente, pues, moralizadora. En ese caso, el contexto es moralizar. ¿En qué circunstancia de tu vida tú ves a los que verdaderamente te aprecian? Justo cuando estás postrado, pues, tírate a la cama y verás quién te ama. Entonces, vamos, ¿qué quise decir con ese refrán? A ver, vamos, ¿quién me dice? ¿Qué quise decir con ese refrán? Muy bien, así es, señorita Ángela, claro que sí. Entonces, cuando tú la estás pasando mal, cuando estás enfermo, cuando estás postrado, cuando no tienes para comer, vamos a decir, ahí ves a los que verdaderamente te aprecian. Ahí están los amigos, pues. Vienen, te apoyan con, no sé, pues no con alimento, dinero, qué sé yo. Ahí están los que verdaderamente te aman. Entonces no es como tú pensabas, sino hay muchos que lo llevan a otro campo, ¿no? Entonces dejan brotar, pues, ¿no? Ese aspecto psicológico un poco malévolo que tiene. ¿Sí? Entonces, oye, y hace rato cuando dije, ¿no? Margaret, acuéstate con niños y amanecerás mojado. ¿Qué le quise decir a ella? ¿Que Margaret es pedófilo? ¿Que le gustan los niños? ¿Qué le quise decir? Profe, depende, ¿cuántos años tiene Margaret? No, pues tampoco, ¿no? Muy bien, vi. Los niños se orinan en la cama, profesor. Claro, de hecho que los niños se orinan, obvio, ¿no? Pero depende, pues el niño, por sí solo los humanos no nos orinamos, a menos que tengamos algún mal, ¿no?
Pero usualmente no, ¿no? Si fuese bebé, bueno, pues incluso le pones un pañuelo liviano, pero va por ahí muy bien, señorita, lo máximo. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer? ¿Por qué le dije a Margarita, acuéstate y venís a amanecerás mojado? Yo soy enfermo, le estoy recomendando eso. ¿Qué querrá decir? Es que el niño jurídicamente no existe. Ah, los niños babean, te mojan los niños. Puede ser, lo máximo. Me hiciste la mañana, lo máximo, Yamin. Sobrante, Yamin. Muy bien, Yamin. Yamin. No, está bien, lo máximo. Palmas apunianas, amiga, lo máximo, chévere. Bien, ahora, ¿qué pasa? Es que un niño jurídicamente no existe. O sea, yo no podría hacer, en principio, mira, yo no podría hacer tratos legales con un niño. Si yo soy adulto y él es un niño, aún si yo le quiero comprar algo, estaría cometiendo un delito, estaría abusando de la inocencia del niño. O de una niña también, ¿no? Si fuese adulto, ¿no? Nadie en su sano juicio, por ejemplo, uno que tiene más de 20 o más de 18 años, se va a poner, pues, va a estar con amoríos con una niña de 10, 11, ¿no? Profe, hay, claro que hay, seguramente, pero está penado por la ley, ¿no? La ley te identifica y tú te vas a la cárcel. El niño tiene otra forma de pensamiento, ¿no? El niño, obviamente, pues, tiene otro tipo de vida, ¿no? Entonces, tú eres mayor de edad y él es menor de edad, de hecho que son mundos distintos, ¿no? Entonces, caballero, vas a tener que asumir las consecuencias que él hace, ¿no? Entonces, acuéstate con niños y amanecerás mojado, ¿no? O sea, las consecuencias negativas que piensa el niño las tienes que asumir tú, ¿no? Porque él piensa de otra manera, ¿no? O ella piensa de otra manera y tú piensas de otra manera. Entonces, ¿por qué? Porque son años totalmente ajenos o distintos. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda eso? O sea, que evidentemente no podrías tener algún trato legal o coherente con un menor de edad o con una menor de edad, ¿no? Porque son distintas formas de pensamiento, ¿no? O sea, constantemente te vas a meter en problemas, ¿no? Eso quiere decir, acuéstate con niños y amanecerás mojado. ¿Por qué? Porque él va a seguir actuando como niño, pues, y tú como adulto, entonces constantemente tendrás que renegar, qué sé yo. Entonces, eso recomienda, por ejemplo, ese refrán. O la clásica, ¿no? ¿Sabes qué, amiguita? Entre gitanas no nos vamos a salir la mano. A ver, ¿qué habrá querido decir eso? Entre gitanas no nos vamos a salir la mano. A ver, ¿qué querrá decir eso? ¿Sabes qué, amiguita? Entre gitanas no vale la mano. Sino que dijo, ah, mira, si tú dices algo íntimo sobre mi persona, yo voy a decir algo íntimo que yo sé también de ti. Entonces mejor nos callamos. ¿Sí? O otra, ¿no? El pez por la boca muere. Pedro que ladra no muerde. Quien con lobos anda, a aullar aprende. No es cierto. Entonces, los refranes tienen un propósito. Su propósito principal es, de alguna manera, es moralizar. Tienen un lenguaje pícaro, pero su propósito no es que nacen del pueblo. El pueblo no son todos cultos, ¿no? Entonces usa pues un lenguaje vulgar muchas veces, pero no es vulgar netamente, ¿no? Sino es propia su lengua, ¿no? Sino el lenguaje aquí está connotado, ¿no? Es más fácil de aprender así. Ahora, esa forma de enseñanza tiene larga data, ¿no? Recuerden que Jesucristo enseñaba mediante parábolas y los discípulos interpretaban, deducían y ejecutaban, ¿no? Y el hombre así fue aprendiendo por su propia cuenta, ¿no? Y entonces un día a un camarón y ese camarón se quedó dormido y el río tenía pues corriente, ¿no? Entonces nació el refrán. ¿Cómo era ese refrán? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese refrán, no? Entonces el hombre observó seguramente ese pequeño camarón, se quedó dormido, bueno, y el río se lo llevó, pues. Entonces nace el refrán, ¿no es cierto? Camarón que se duerme, así es muy bien, que se lo lleva la corriente, ¿no? Y eso mismo seguramente le dijo a un joven, ¿no? O a una persona, ¿sabes qué? Mira, aprovecha las oportunidades, ¿no? Si tú no las aprovechas, evidentemente las pierdes. Profeta, ya, camarón que se duerme termina en chupe. O sea, tampoco, ¿no? ¿Sí o no? El peruano, el mexicano es un asa haciendo refranes, ¿eh? Pero el peruano es recontra extremista, ¿no? Y el refrán dice, ¿no?
Uña y carne, ese es el refrán. Pero el peruano dice, no, profesor, es uña y mugre, es mucho más que eso. ¿No? El refrán dice, no escupas al cielo, en la cara te cae. El peruano dice, no escupas al cielo, con moco te cae. O sea, mucho más extremo el peruano. Entonces, en Latinoamérica, muchos usan los refranes. Ya se está dejando de lado por las características de la sociedad, pero muchos usan los refranes. Donde hay refranes hasta por gusto es el Quijote de la Mancha. ¿No? Es un hervidero de refranes, ¿eh? De refranes, paremias, máximas, sentencias. Hay de todo. ¿eh? Bonitos son los refranes, claro que sí. Y entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Por las compañías se conocen las personas. Y hace rato dicen, ¿no? Quien con lobos anda, a aullar aprende. Igual, ¿no? Pareció a él. Obviamente las malas actitudes de los compañeros, aquel joven pues las tendrá que imitar, ¿no? Necesariamente. ¿no? Árbol que nace torcido, aunque lo enderecen. Entonces, este tipo de enseñanzas es muy simpático, pero evidentemente está en el lenguaje connotado. Entonces, el tema de hoy día era eso, la paremiología. ¿Tiene que ver con la comprensión y diferencia? Sí, pero tenía que ser también el tema anterior. Entonces, las paremias son eso. La paremiología es una disciplina que estudia los refranes, ¿sí? Estudia los refranes y la interpretación y la clasificación que hay de ellos. Esa es la paremiología. Como todo concepto general, la palabra paremiología también deriva, ¿no? De voces. En ese caso, un ratito. Entonces, la paremia es una compilación o colecta. En ese caso, recuerda que logia tiene conjunto, ciencia, disciplina, tratado. En este caso, es la disciplina que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados. La intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esa recomendación es. No se me asuste. Pensé que era una cucaracha, no es que sea aracnofóbico. Bien, uno de los elementos principales de la paremiología es los refranes. Bien. Los refranes son, como te comentaba, son dichos de origen popular, de carácter anónimo, ¿bien? Consiste en un dicho ingenioso que refiere a un hecho determinado, gracioso y divertido, a partir del cual se deberán obtener enseñanzas, claro que sí. Con el refrán se establece una comparación entre una imagen y lo que en el fondo se quiere decir en realidad. De tal palo, tal hacía. Mira, de tal palo, tal hacía. ¿no? El concepto palo, mira, dije que todo está en sentido connotado, ¿no? El concepto palo, por ejemplo, acá connota papá. Hacía connota, obviamente, la partícula P connota hijo, ¿no? Pero la hacía cuando se introduce en el cuerpo molesta, ¿sí? ¿no? Irrita. Entonces, de ahí tiene su connotación negativa, ¿no? De tal palo, tal hacía, ¿qué quiere decir? Las actitudes negativas del padre, el hijo las va a imitar siempre. Eso quiere decir, por ejemplo, ese refrán, ¿no? De tal palo, tal hacía. Por la boca muere el pez. Eso, ¿no? Hay gente que termina, hable y hable, que termina delatándose o incluyéndose en un asunto que no es de su incumbencia, por ejemplo. O en boca cerrada no entra moscas. Hay gente que habla de más y al hablar de más, evidentemente se involucra en un asunto que no es propio de él. Características. En principio, una característica también es el refrán usa un lenguaje pícaro, ¿sí? Pícaro, pero está en sentido connotado.
consiste en expresar las palabras de manera distinta a su significado literal. El sentido de esas palabras se determinará a partir del contenido del propio refrán. Enseñanza moralizadora, ese es su propósito principal, ¿no? Los refranes pretenden corregir las malas costumbres, de ahí que tratan de asumir, voy a borrarme el mapa un ratito, asuntos que encierran enseñanzas. El fondo es pues la transmisión de una acción o modelo de virtud que se desea dar y conocer. Según el refrán anterior, el mensaje o la enseñanza nos deja es que debe escoger con cuidado a las personas con quienes hemos de estar, porque solo podremos aprender de lo que ellos saben. Ese es el caso, en ese caso lo malo, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O quien con lobos anda, aullar aprende. Ese es el refrán que yo omití aquí. Versión popular, obvio, los refranes nacen en el pueblo, se originan en el pueblo. En el contenido de un refrán corto, en palabras, breve, el contenido, se ha eliminado todo lo innecesario, presentándose la sabiduría del pueblo, fruto directo de la experiencia. O sea, recontra pragmático los refranes. ¿Cómo interpreto refranes? A río revuelto, ganancia de pescadores. Hace ratito te expresaba una forma, ¿no? Por ejemplo, el que tiene capa, escapa. Mira, el que tiene capa, escapa. Muchos refranes también van a rimar. Mira, muchos refranes riman. Quien tiene capa, escapa. ¿Qué quiere decir ese refrán, por ejemplo? El concepto capa, evidentemente es una persona influyente, una autoridad, qué sé yo. ¿Bien? Escape de la acción, obviamente, de huir, de zafarse de los problemas. ¿Qué quiere decir ese refrán? El que tiene capa, escapa. Quien tenga una persona influyente o poderosa, fácilmente se libra de los problemas. O habló el toro y dijo mu. Habló el toro, ¿no? El concepto toro connota una persona valiente, osada, atrevida, ¿no? Y mu, evidentemente, literal sería la onomatopea del toro, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué quiere decir mu, no? Pedir la palabra, ¿no? Mira, habló el toro y dijo mu. ¿Qué quiere decir literal ese ejemplo? O sea, en el contexto ya descontextualizado, ¿no? De la persona que pide la palabra, pero no aporta absolutamente nada, ¿no? Y en el salón muchas veces hemos visto, profe, yo, habla. Me he olvidado. Para eso, muchas veces, bueno, habló el toro y dijo mu. O sea, tuvo la osadía de pedir la palabra, pero no aportó absolutamente nada. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores, primero debo buscar o resaltar las palabras que estén en sentido connotado. O sea, las subrayo. Por ejemplo, como hace rato dije, ¿no? De tal palo, tal hacía, ¿no? El concepto palo, papá. Hacía, hijo. De tal palo, tal hacía. La hacía tiene una connotación negativa. Acá, entonces, de las actitudes negativas o las actitudes negativas que muestra el padre, el hijo las va a imitar. Claro, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, amigos, tú, yo, nosotros somos simplemente una prolongación de la vida de nuestros padres. No es que somos completamente distintos, no, somos una prolongación de ellos. Entonces, muchas cosas genéticas y cognitivas las heredamos de ellos. Y las otras también, seguramente como lo vemos constantemente nos parece normal, ¿no? Y es por eso que en casa tampoco nadie lee, ¿no? Si en casa nadie lee, tú tampoco lees. Pero en ese caso tú sí tienes que leer, ¿no? Porque tú sí tienes la obligación de ser distinto y alcanzar una vacante, ¿no? Entonces tú tienes que empezar para que otros te imiten a leer. Al principio va a ser complicado, vas a parecer un fenómeno. Después, una vez que se acostumbre, ya uno de Dios va a empezar a leer también. De verdad que sí. Pero alguien tiene que empezar a leer en casa, ¿no? La lectura es por imitación. Y estos textos que estamos haciendo, estos temas que estamos haciendo hoy día, perdón, son temas como el principio de la comprensión lectora, ¿no? Que seguramente a partir de ahora estamos haciendo ya. A río revuelto, ganancia de pescadores. Reconocimiento de las palabras clave, o sea, las palabras que están en sentido connotado o figurado.
En ese caso, río revuelto, caos, desorden. Ganancia, beneficio, provecho. Claro que sí, ¿no? Pescadores, las personas. Interpretación de los segmentos. Una vez que he identificado las palabras que estaban en sentido connotado, ahora pues las interpreto, las ordeno. A río revuelto, frente al caos o desorden. Ganancias, pescadores, provecho de las personas. Interpretación por asociación. Cuando estamos en problemas o caos, sacar el mayor provecho para nosotros. Ese es a río revuelto, ganancias, pescadores, ¿no? Justo cuando evidentemente ocurre algo y te beneficia, aprovechas esa circunstancia. Hay varios tipos de forma de planteamiento de este tipo de ejercicios. Paremia e interpretación. El que quiere la col, quiere a las hojas de alrededor. Ese bonita. Acéptala además como son, con sus, obviamente, con sus virtudes y sus defectos. Hay una cosa que una vez un catedrático me dijo, ¿no? Que el amor nunca muere, ¿no? Solo cambia de cara y de nombre nada más. Entonces, y aplíquenlo eso, ¿no? El amor quizás para ti hoy día es Juan o es María, ¿no? Mañana será tal vez Raúl y será quizás Patricia, ¿no? Y así constantemente, ¿no? Pero hay que saber vivirlo, ¿no? Y cada uno es una experiencia completamente distinta a la otra. No puede comparar usted, no puede pretender que sea lo mismo, ¿no? Para eso mejor te estás solo o sola y feliz, tranquilo. Tú y tu otro yo nomás. Interpretación paremia. Te plantean la interpretación y te ponen como alternativas las posibles paremias. Cuidado con lo que haces. Eso no. En martes ni te cases ni te embargues. Paremia, paremia, para marcar un equivalente a esa paremia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por las compañías se conocen las personas. O la clásica, ¿no? Pedro que ladra no muerde. Pedro que ladra no muerde. El hábito no hace al monje. Las apariencias engañan. Lo que fue flor, la que fue flor, algo le queda de olor. Así es. Caja que tuvo alcanfor, siempre le queda el olor. Qué chévere. Obvio, ¿no? Si tú fuiste en algún momento matemático, el hecho que hayan pasado 20 o 30 años implica que te has olvidado de todo, ¿no? De hecho, que tienes algo de conocimiento. Esas son las formas de preguntar en refranes, ¿no? Paremia, interpretación, interpretación paremia o paremia, paremia. Dice acá, a buen entendedor, pocas palabras. Paremia, interpretación. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué querrá decir eso? Hay personas que son muy capaces, que no necesita que tú le expliques de manera amplia, ¿no? O sea, recontra pragmática y entiende tal cual. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? Habla. Muy bien, excelente, señorita Zaira, Aileen, Sareli, Saori Santos Medina y Christopher. Muy bien, Meini. Lo máximo canto. Bien, bien, bien. Así es, la respuesta es cierta. Ese tipo de texto se ayuda bastante a la inferencia. Ahí la respuesta sea muy bien. Ahí no es la de la respuesta.
Cada maestrío tiene su librillo. Cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas. Si no, acá esa es tu forma, pues hermano, mi forma es distinta. ¿Sabes qué? Cada uno tiene forma de ser distinta. Cada uno tiene su propio modus operandi, su propio modus vivendi. Entonces hay gente que quiere decir, ¿por qué no eres como él? No sé, pues él es él, pues yo soy yo. Cada uno de nosotros es un ser totalmente distinto. Bien, muy bien, excelente, claro que sí, chévere. Las personas tienen sus características buenas o malas para siempre. Ah, ese es buena, ¿no? Interpretación, refrán. Interpretación y refrán. No, 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 no. Ahí sí, las personas tienen sus características buenas o malas para siempre. Ahora sí, pues claro que sí. Muy bien, claro que sí, ese es, pues. Genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bien, esa es la respuesta, bueno. Bien, Christopher. La paciencia es madre de la ciencia. Muy bien, claro que sí. Muy bien. La paciencia es una buena virtud. Chévere. Muy bien. La paciencia es una buena virtud. ¿Sí? Las personas evidentemente no tenemos, carecemos, adolecemos de paciencia y queremos que las cosas nos salgan rápido, ¿no es cierto? Y en ese afán evidentemente no se ejecuta nada. Entonces la paciencia en verdad es algo que deberíamos practicarlo de siempre. Por eso hay muchos del Oriente, en este caso el de Asia, que tienen esa virtud, ¿no? La paciencia. Ahora acá con dice, ¿no? Genio y figuras a la sepultura. Hay personas que no cambian su carácter, ¿no? Nacen así y mueren así. Y el que te decía, ¿no? Cada maestro tiene su libro, cada persona tiene pues su misma forma de ser. Ahora mira lo que te puse acá. A ver, ahora el leoncito, alócate león. Mira, mira el león. Ah, chévere. Hasta ahí esa parte teórica y práctica. Si tuvieras alguna pregunta, encantadísimo. Y si no, vamos a desarrollar algunas preguntitas de su libro. El tema, amigos, refrán de profe, ¿viene en alguna universidad? No. Profe, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué no se han puesto acá? Porque se vincula con la inferencia. Pues. Por eso hemos puesto. Por eso es que le puse un tema que sí viene. Ya tiene todo eso que hemos hecho. Todo eso está en las diapositivas. Le dije, por favor, que usara, que haga sus capturas. A palabras necias, oídos sordos. ¿Bien? Omitir, obviamente, las palabras que son denigrantes para uno o que no aportan, evidentemente, algo positivo para uno. Eso es la palabra necias, oídos sordos. Aquí hay varios refranes que tienen su significado, bien, en su separata. Al pan, pan y al vino, vino. Se debe dar a la persona lo que le corresponde. A cada quien lo que le corresponde. Ese es al pan, pan y al vino, vino.
Ahora aquí dice, ande yo caliente y ríase la gente. ¿Sí? Ande yo caliente y ríase la gente. ¿No es cierto? Cuando uno muestra una forma de ser, de acuerdo a esa forma de ser, la gente evidentemente te trata, ¿no? O lo que su paralelo dice, ¿no? Como te ven, te tratan. A pesar que ese refrán tiene un matiz un poco racista, porque la ropa no debería ser a la persona. Sin embargo, algunos todavía prejuiciosos hacen eso, ¿no? Cree que la ropa dice mucho sobre la persona, yo no creo así. Bien, entonces su paralelo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Hay gente que quiere cambiar de aspecto físico con el aspecto externo y nunca la va a cambiar, pues. Ayúdate y Dios te ayudará, claro que sí. O la clásica es, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Hay gente que pide favores y ruega a Dios, pero no hace nada ni por él ni por su prójimo, pero quiere lograr muchas cosas. A Dios rogando y con el mazo dando. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿Bien? Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Cuando las personas no son de fiar, a pesar que nos une una amistad. Bueno, esa es una recomendación que se hace para los padres, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? A los hijos o a nuestro entorno hay que criarlos y hay que sembrarle valores, porque si tú no los crías, no le das valores, evidentemente en algún momento te desconocen y hasta te desheredan. Inculcar valores desde el principio. Una recomendación que hacen, pues, sobre cría cuervos y te sacarán los ojos. Profe, ¿por qué habrá nacido ese refrán de cría cuervos y te sacarán? Cría cuervos que te sacarán los ojos y te sacarán los ojos. Es que el cuervo en algún momento de la vida, a las personas que morían, lo dejaban a la intemperie, ¿no? Y a los cuervos les encanta, pues, esa parte humana. Y obviamente se alimentan del ojo, ¿no? De ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. De noche todos los gatos son pardos. Es que cuando nadie quiere asumir su culpa, ¿no? Es algo así como fuente ovejuna, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Cuando nadie quiere asumir una culpa, ¿no? De tal palo tal hacía, ya te decía hace rato en qué consiste esto. De tal palo tal hacía. El palo connotaba a papá y le hacía connotar al hijo, ¿no? O sea, las actitudes negativas del hijo, las actitudes negativas del padre, el hijo las imitará. Pero vamos a ir a los ejemplos que nos proporciona acá. Y todas eran para escribir, obviamente, los refranes. Y estos dos ejemplitos eran amigos para terminar esa sesión. La 7 y la 8. A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? 7 y 8. Unos tienen la fama y otro realiza la faena. Muy bien, claro que sí. Excelencia, así le hicieron en su examen. Profe, si viniere
Si viniera de esa forma, ¿no? Muy bien. Oye, en la 8. Una mano lava la otra y ambas la cara. Yo no, muchas veces el trabajo se simplifica. Así es, muy bien, muy bien. Oiga, gracias. Hemos terminado excelentemente bien esta semana de la amistad y del amor, obviamente. ¿Bien? Y la gente también está feliz porque llegó las primeras 300.000 vacunas, aunque no sean para nosotros, pero ya es una esperanza de vida, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. La ayuda recíproca siempre es beneficiosa. Bien, hasta ahí, compañero amigo. De verdad, un gusto haber estado con usted.